Bueno, pues muchas gracias. Después de esta interesante charla, vamos a dar paso a este primer panel que, como decía yo en mi intervención inicial, es sobre, de hecho se denomina, o lo hemos denominado, las fake news, su difusión en diversos países y sus efectos sobre las decisiones de las personas. Como ya lo he señalado, me acompañan en este panel Aaron Sharkman de PolitiFact, Marco Levario de la revista Etcétera, Mario Campos, analista conocido de, entre otras, Foro TV, Luis Roberto Castrillón, periodista, y Esteban Hilades, escritor. Voy a dar paso rápidamente, en el orden que los he mencionado, a darles la palabra para que hagan su intervención, primero dando una semblanza de cada uno de ellos al momento de darles la palabra. En este caso me refiero a Aaron Sharkman, es director ejecutivo de PolitiFact, el proyecto ganador del premio Pulitzer de The Tampa Bay Times, que revisa la veracidad de las declaraciones realizadas por políticos, expertos y otros actores de la política en Estados Unidos. Colabora además en la misión periodística de PolitiFact, gestionando sus asociaciones estatales y encabezando los esfuerzos para desarrollar nuevos productos para sus usuarios. Antes de ingresar a PolitiFact en 2010, Sharkman ocupó varios roles como reportero y editor en The Tampa Bay Times. Es miembro del Instituto de Periodismo Reynolds de la Universidad de Missouri para el 2016-2017, en donde imparte de manera conjunta una clase sobre fact-checking político en la Escuela de Periodismo. Es egresado de la Universidad de Indiana. Muchas gracias, Aaron, nuevamente por haber aceptado la invitación. Te cedemos la palabra. Si quieres hablar desde ahí, o puedes usar también la tribuna del lado izquierdo, como tú prefieras. The seat is fine. Thank you very much for having me, Senator Flores. PolitiFact es la organización más grande de los Estados Unidos de fact-checking. Somos la organización más grande de fact-checking en los Estados Unidos. Somos 12 personas, así que yo creo que esto les da una idea de lo que Nicolás comentó en la mañana sobre la escala y alcance de este problema. Nosotros, de hecho, hemos trabajado 10 años, publicado más de 14,000 fact-checks. Quiero decir un par de cosas en esta introducción. La primera, nosotros no estábamos preparados en los Estados Unidos para el problema de fake news que sucedió en el 2016. Vimos las historias en línea, las compartimos en Facebook, por ejemplo, el que el Papa apoyaba a Donald Trump. Pensamos y estábamos seguros que los lectores, los ciudadanos y los votantes podían ellos solos decir, a ver, esto es falso, no era necesario decírselos, pero nos equivocamos, no fue así. Y esto tomó fuera de guardia a muchos de los medios. Durante el último año y medio pasamos mucho tiempo pensando cómo se difunden estas noticias y cómo podemos combatirlos. Hemos trabajado nosotros directamente con Facebook durante los últimos 18 meses en muchas reformas para tratar de combatir la difusión de estas noticias o estos engaños en línea. El punto más importante aquí es que yo no quiero asustarlos a todos, pero es mucho más fácil publicar noticias falsas que, de alguna manera, decir que son falsas. La historia de Facebook se llevó semanas para publicarla en Facebook. La persona que crea noticias falsas puede publicar un día, muchas noticias en una hora, porque las inventa. Una noticia real le lleva muchas semanas. Y si yo encuentro que esta noticia es falsa como fact-checker, esa persona puede crear 10 websites adicionales y volver a publicar la misma historia otras 10 veces y tengo que empezar cada vez para tratar de mantenerla al día. El segundo punto que quiero señalar es que las noticias falsas, o existe una tendencia a acusar a las plataformas por las noticias falsas, por la difusión de las mismas, información equivocada, y hasta cierto punto sí tienen responsabilidad, pero los operadores de noticias falsas, quien engaña en línea, lo que hacen es imitar a los verdaderos periodistas. Así que los titulares, el uso de videos, de fotografías, ellos lo que hacen es tomando lo que hacen los verdaderos periodistas que están tratando de subir las noticias. La parte triste es que como ellos pueden crear información falsa,
falsa, son mejores porque es falsa. Para los periodistas, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer mucho más para ayudar a diferenciarnos de las personas que crean noticias falsas y engaños y noticias reales. Tenemos que hablar cada vez más de publicar nuestras fuentes, vincularnos con fuentes primarias de información, que nuestras fuentes estén en registro. ¿Qué son las cosas que podemos hacer para que los votantes, lectores, ciudadanos entiendan qué es real y qué no? Lo tercero que quisiera añadir rápidamente es que yo creo que nosotros tenemos un inmenso problema que no puede corregirse en un solo ciclo, porque nosotros hemos fallado globalmente en educar alfabetismo de las noticias. O sea, poder educar a ciudadanos que puedan hacer su propio fact-checking. Somos la organización más grande, como ya les dije, de los Estados Unidos, y tenemos 12 personas y no podemos ni siquiera empezar a poder, digamos, llegar a una mínima parte de toda la información equivocada que hoy en día hay 2.500 URLs que dice Facebook de cada día que pueden ser falsos. Mi equipo de fact-checkers puede cubrir 5 de esos 2.500, sí. Además, piensen en lo que sigue. Todas las historias que se publican tienen precisamente el mismo tipo de curva. Empieza la noticia piquita, pequeña, llega un pico de difusión y baja. El tiempo que me lleva a mí a identificar qué pudiera ser una nueva historia falsa y el tiempo que me lleva después a hacer un fact-checking de esa historia significa que en muchos casos, para cuando yo subo la información correcta, ya a la gente no le interesa. O sea, el pico ya terminó y ya ganó el operador de noticias falsas. Y el último punto que quiero señalar, y lo saben muy bien, existe un gran temor de actores patrocinados por el sector gubernamental en este espacio. Hay que preocuparnos por ellos también. Para mí no son la amenaza más grande. Es la gente que ha descubierto que uno puede hacer dinero con esto. Puede haber gente con motivación política y puede haber gente que no la tenga. Hemos platicado con gente que ha creado este tipo de contenido falso y lo hace nada más para poder pagar el crédito universitario o para poder tener un ingreso adicional. Y tenemos nosotros que quitar el incentivo financiero para la gente pública. Si lo hacemos, curaremos muchos de los problemas y, si quieren, abordaremos este tema más adelante. Muchas gracias, Aaron. A continuación, daremos la palabra a Marco Levario, de quien leeré una breve semblanza. Es periodista, analista político y estudioso de los medios de comunicación tradicionales y digitales. Actualmente es director de la revista Etcétera y comentarista en MBS Radio. Egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública de la entonces ENEP Acatlán, hoy FES Acatlán. Ha sido profesor de posgrado en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Por sus artículos en el diario La Crónica de Hoy, obtuvo el premio de periodismo Pajés Diergo en el género de opinión en el año 2000. Colaboró en El Nacional, Milenio Diario y Uno más Uno. En este último fue director adjunto en 1999. También ha escrito en las revistas Nexos y Este País. Fue comentarista en Televisa y TV Azteca. Condujo una emisión de análisis en el Canal 11 sobre la reforma del Instituto Politécnico Nacional. En radio participó en Núcleo Radio 1000 y Radiorama, donde condujo el programa de reflexión política y cultural Matiz y el noticiero vespertino. Asesoró al Instituto Mexicano de la Radio, IMER, e integró el Consejo Consultivo de la Radio Ciudadana. Ha escrito los libros Chiapas, La Guerra en el Papel, Primera Plana, La Borrachera Democrática de los Medios, ambos editados por Cal y Arena, así como El Periodismo de Ficción de Carmen Aristegui, editado por Ediciones Urano. También escribió La Reforma Electoral de 2007-2008 y La Libertad de Expresión, y varios libros de compilación como La Reforma de los Medios, La UNAM a Debate y en 2013 Libertad de Expresión y Responsabilidad Social. Estudios en homenaje al doctor Jorge Carpizo, editado por la UNAM y Oxford University Press bajo editorial E. Compiló el libro El Tribunal Mediático, la crisis de la prensa militante en México. Su más reciente libro es Delirios, Relatos Literarios. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias, senador. Se trata
de lo que estamos hablando el día de hoy, de un fenómeno histórico que acompaña a las civilizaciones en todos los procesos comunicativos. En la actualidad, naturalmente, es un fenómeno mundial que adquiere un relieve significativo debido a las potencialidades de Internet y en especial de las redes sociales digitales. Desde la última década esto ocurre asiduamente, aunque en ciertas circunstancias se acentúa, como en procesos electorales o momentos de crispación social. Estados Unidos en 2016 es un ejemplo de lo primero y Cataluña con el movimiento independentista es un ejemplo de lo segundo ocurrido el año pasado. Y por fortuna entonces lo que voy a decir ya es un lugar común, por lo que no me detendré más que en el enunciado. Las falsas noticias atentan contra el derecho a la información y la calidad con la que se despliega nuestro intercambio público e implican el riesgo de que la decisión de los ciudadanos ante problemas sociales o procesos electorales se tome sobre bases falsas. Pero entonces creo que para enfrentar el problema debemos distinguirlo con nitidez como parte de la solución del mismo. Por ello vale la pena depurar o agrupar los distintos tipos de noticias falsas que existen. Número algunas. Las que implican la falta de ética y profesionalismo de los medios. Hace 8 años, por ejemplo, en Italia, varios medios dieron como cierta la especie difundida por un sitio hecho para hacer bromas, que señalaba que arriba del Vaticano, es decir, en el aire, se situó una nube en forma de pene que incluso obligó a desalojar la Santa Sede y que esa era una expresión, una manifestación de Dios que castigaba los pecados en los que habían incurrido los curas de la Santa Sede. Ahora mismo, con la facilidad de Internet, podríamos checar, la fecha fue en el 2011, el portal que lo difundió era de bromas y hasta el Corrido de la Sera lo difundió horas después. Pero en tiempos menos remotos, hace algunos meses, algunos medios difundieron la falsa existencia de un restaurante japonés de comida humana y varios aún tienen esa nota mentirosa en sus portales. O hace poco también varios medios aludieron a una supuesta científica mexicana. El portal, sin embargo, decía una joven científica mexicana que, a pesar de las trabas que hay en este país, está luchando por obtener el premio Nobel, cuando en realidad se trata de una farsa, porque es imposible hasta el día de hoy que exista algún medicamento o algún agente químico que pueda hacer que se reproduzca algún páncreas lesionado, algún corazón lesionado, y también, por supuesto, imposible algún cerebro defenestrado que pueda creer en noticias como estas. Otro tipo de falsas noticias son aquellas a las que acuden los medios con una fuente clara, identificable y que el emisor difunde, y los medios se encuentran en la obligación de registrar, no está en ellos. Y las informaciones que dan también las fuentes anónimas que hacen que los medios en no pocas ocasiones dejen de verificar la información. Por eso vale mucho la pena también valorar los esfuerzos recientes en contra de las fake news y no dejar de subrayar, porque a mí en lo personal me llama la atención el nombre de verificado 2018, cuando es un elemento clave que es concomitante a los medios de comunicación. Es como si en una tortillería dijeran: aquí vendemos kilos de a kilo de tortillas. Bueno, estas falsas noticias en las redes sociales digitales es el otro grupo que vale la pena ubicar, porque los medios de comunicación difunden mucho esas noticias y así se eximen de responsabilidades con la gana de tener u obtener clics al apoyarse en frases tales como: difunden en las redes sociales un supuesto platillo volador en la zona de Iztapalapa, o usuarios en las redes sociales ven a la Virgen de Guadalupe en la rama de un árbol de Xochimilco, punto y coma, no son militantes de Morena, entre otros bulos. Y finalmente, las falsas noticias que deliberadamente y por lo regular de manera anónima son propaladas tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales para promover una causa o lastimar la reputación del adversario de esa causa. Y creo que confiamos demasiado en las herramientas tecnológicas para enfrentar este fenómeno. Para decirlo de otra manera,
No creo que el caso del manejo de los famosos algoritmos sea un elemento fundamental, si bien indispensable, para enfrentar las malas noticias. Esto es en todo caso la aportación de los usuarios millennials, pero se trata de un fenómeno mucho más complejo, mucho más extendido, que abarca muchísimas otras más aristas que me permito enseguida comentar. De todas estas fake news, las que pretenden incidir en el procesamiento de intereses entre grupos institucionales y poderes fácticos, así como diversas y complejas combinaciones entre unos y otros que encuentran en el ciberespacio la esfera propicia para expandirse, es uno de los principales resortes que animan la difusión de las noticias falsas. Y no tiene nada que ver con la libertad de expresión ni con algoritmos que ahora mismo en las redes sociales o en los buscadores y en general en Internet sigan apareciendo informaciones en Milenio Diario, por ejemplo, con una mano que muestra o trata de verificar que existe el platillo de manitas a la japonesa, cuando sabemos que es una información falsa. Pero hay un elemento que me parece clave para ir adentrándonos en el problema y tratar de acercarnos a su propia solución. Del estudio más reciente de la Asociación de Internet MX, se desprende que el 70% de los mexicanos están conectados a la red. Es decir, que 86.450.000 personas están conectadas a la red y que del 2012 a nuestros días ha crecido esto exponencialmente un 25%. Y de estos usuarios, el 64%, fíjense ustedes, el 64% son mayores de 18 años, es la población potencial votante en este proceso electoral, y que dedican el 83% de su tiempo en la web a transitar en las redes sociales digitales. En Facebook el 95%, en WhatsApp el 93%, en YouTube, Twitter e Instagram entre el 59 y el 75%. Entonces, contra lo que llegó a creerse, estudios recientes constatan que en los usuarios de las redes se encuentra el principal factor para la difusión de bulos informativos. No son, o para decirlo de otra manera, ni bots ni troles de ninguna región del mundo. No son rusos ni venezolanos los causantes de la gran expansión de las mentiras en la órbita digital. De acuerdo con las investigaciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts, un contenido falso, como ya lo vimos, tiene un 70% más de posibilidades de ser compartido que uno real, porque buena parte de los usuarios busca compartir, digamos, la novedad, lo sorprendente e incluso lo difícil de creer, pero no basta esa explicación desde mi punto de vista. Creo que vale la pena tomar en cuenta los siguientes datos para tratar de entronizar entre esa gana de los usuarios difusores de bulos y la falta de capacidad en el consumo de la información. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Y sin duda también la falta de credibilidad que tienen los medios de comunicación tradicionales. Es decir, la desconfianza que hay, y este es un fenómeno mundial que se acentúa en nuestro país en relación con los medios de comunicación tradicionales, genera la sentencia o la creencia o la sensación de que aquello que no informan los medios de comunicación tradicionales es en sí mismo lo verosímil. El 75% de las noticias falsas están acompañadas de la leyenda: léelo y compártelo antes de que el gobierno lo quite, o lee y comparte esto que no estará en los medios de comunicación tradicionales. Miren ustedes, los datos son duros. La encuesta de parametría del año pasado dice que más del 19% de los encuestados afirmó tener mucha o algo de confianza en los diarios, 18% en noticieros y 17% en noticieros de televisión. Para decirlo de otra manera,
Hace 15 años, el 70% de los mexicanos confiaba en los noticieros de televisión. En México, el duopolio televisivo. El 64% en los programas de las noticias y 58% en los periódicos. Los noticieros de televisión son los que presentan mayores niveles de desconfianza, con el 83%, y le siguen los noticieros de radio con el 81% y los periódicos con el 79%. Esos son los niveles de desconfianza que tienen nuestros medios públicos, nuestros medios de comunicación tradicionales. Entonces, con mayor o menor diferencia, estos datos son una referencia nacional de un fenómeno mundial. La desconfianza de los medios de comunicación tradicionales es un elemento también clave para la difusión de las falsas noticias. Por ello, en efecto, vale la pena asomarse mucho a los trayectos más significativos. En Alemania hay una ley contra los discursos de odio y la información ilegal, y en efecto también el derecho al olvido, y no solo relacionado con información falsa que involucra a un personaje, el que sea, a un usuario, sino incluso aquel que fue ya procesado por la propia justicia, y que apela al derecho al olvido no solo en función de que la justicia lo haya eximido, lo cual por supuesto sería o es una petición mucho más contundente, pero también incluso el derecho al olvido en Alemania se da a partir de personas que fueron procesadas, sentenciadas, incluso declaradas culpables, y habiendo cumplido con su propia responsabilidad respecto a lo que marca la ley, puede ser un usuario que pida no a un algoritmo, ni a la libertad de expresión, sino a un derecho personal, un derecho humano, la disolución de esta imagen. En Francia incluso se penaliza a personas que salen con hijos que hayan pedido en imágenes retirar su propia imagen, y nada tiene que ver con algoritmos tampoco, ni con la libertad de expresión. Incluso también se bloquean páginas web e incorporan a los colosos de la era digital. Ese es un elemento clave. No esperar al desarrollo tecnológico de los grandes colosos, poderes fácticos de la sociedad contemporánea en el mundo, a que descubran los algoritmos mágicos, sino considerar en una ley, como lo ha hecho Alemania, como lo ha hecho Francia, y como valdría mucho la pena, con todo respeto, por supuesto, en sugerencia a los señores legisladores, que también fueran sujetos regulados. Regular a Facebook y no esperar solo las buenas intenciones del descubrimiento del algoritmo mágico, y que en efecto bloquee información, tomando como base por supuesto los enormes avances que también han tenido para poder disociar entre un portal que difunda información verídica y otro que no lo haga. Y por último, también vale la pena tener en cuenta la conclusión del grupo de expertos con sede en Bruselas, Bélgica, quienes, entre otras medidas, proponen la subvención, así como se oye, a medios de comunicación que desarrollen periodismo de calidad, porque están asumiendo que también buena parte de este fenómeno tiene que ver con la oferta informativa tendenciosa que omite y que difunde no pocas mentiras. En fin, todas estas experiencias dan idea del tamaño de la empresa política y legal, tecnológica también, que se necesita para enfrentar las fake news. Y sí, estoy convencido, necesitamos un cuerpo normativo, no esperar a ver qué hace Google, ni Twitter, ni Facebook, para regular a estos agentes de las redes sociales, también además con la propagación de mensajes de odio y la difusión de imágenes que lesionen la vida y los derechos humanos. Creo, en efecto, que este ya es un enorme avance. Simultáneamente casi se está llevando a cabo un foro del Foro Económico Mundial con sede en Brasil, que fíjense ustedes, uno de los principales comentarios que hacían los usuarios es que en esos momentos, mientras se llevaba a cabo ese foro, se estaba gestando un golpe de Estado que en realidad no ocurría en Brasil. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a nuestro tercer panelista, Mario Campos, quiero dar la bienvenida al senador Ernesto Cordero, presidente del Senado de la República, quien nos acompaña esta mañana. Le agradezco mucho su interés de estar aquí atendiendo este panel. A continuación le cedo el uso de la palabra a Mario Campos. Antes daré una breve lectura a su semblanza.
Es conferencista, periodista y politólogo. Actualmente es titular de La Agenda Pública, programa de televisión que se transmite en Foro TV. Es columnista de Político.mx y El Economista. Fue director editorial de Más por Más, titular de la primera emisión de Antena Radio del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, y director del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER, así como director de información de Proyecto 40. Colaboró en El Universal, Excelsior, Reporte 98.5 y las revistas Milenio y etcétera, entre otros medios. Tiene un máster en Gestión de la Comunicación Política y Electoral por la Universidad Autónoma de Barcelona, politólogo por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un diplomado en Análisis Político Estratégico y en Campañas por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Iberoamericana y el Colegio Nacional de Ciencias Políticas. Se desempeña como profesor de la Universidad Iberoamericana